Popol Vuh. Capítulo 32. La derrota de los pueblos. Todos los guerreros de todos los pueblos rodearon la ciudadela. Iban hacia la cima de la montaña, donde se encontraban los adoradores y los penitentes. Haciendo bulla y silbando, los guerreros estaban cerca de las puertas de la ciudadela. Entonces, los adoradores y los penitentes destaparon las ollas que estaban en 4 lugares en los alrededores de la ciudadela. Salieron los abejorros y las avispas. Los abejorros y las avispas atacaron a los guerreros, picándoles sus ojos, narices, bocas, piernas y brazos. Los guerreros ya no pudieron tener en mano sus arcos ni sus escudos. Se escogían sobre el suelo, se encorvaban y cayeron todos vencidos. Los adoradores y los penitentes, junto con sus esposas, asesinaron a los guerreros con trozos de madera. La mayoría de los guerreros fueron asesinados y pocas personas sobrevivieron. Así fueron abatidos todos los pueblos. Solamente les quedó humillarse ante Balam Quitze, Balam Acab y Majucutaj. Tengan piedad de nosotros. Suplicamos que no nos maten, contestaron Balam Quitze, Balam Acab y Majucutaj. Está bien, deben morir, pero serán tributarios mientras haya sol, mientras haya claridad. Así fueron derrotados todos los pueblos y se establecieron. Allí fue donde tuvieron hijas y tuvieron hijos, se multiplicaron y se aumentaron. Todo esto ocurrió sobre la montaña Jacawitz, que hasta hoy se llama así.